rompo cadenas, porque el diablo no tiene potestad sobre nosotros, a menos que Dios se la dé. Y si Dios se la ha dado, es porque nosotros vamos a salir más que Tiene un vencedores. plan mayor. Podría aportar a lo que acabas de decir, de que estoy totalmente de acuerdo, de que esos argumentos o esas armaduras que tenemos son totalmente espirituales, más no carnales. Jesús, cuando estaba en la tentación, como muy bien lo explicaste, no venció usando su propia carne, sino que él estaba atacando las ataques que recibiera en su carne, porque era el enemigo se valía de las necesidades físicas que él tenía, pero respondía a Jesús con las escrituras. Y por eso vamos a 2 Corintios capítulo 10, cuando habla Pablo, refiriéndose a los hermanos que están teniendo batalla, y él le va a decir, ojalá yo no vaya con osadía donde ustedes, pero mi problema yo no lo voy a resolver con la carne. Y él sigue diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armaduras ya las mencionaste de Marcos. Entonces él dice, ¿cómo lo utilizo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso fue lo que Jesucristo hizo cuando estaba en el desierto. Él derribó los argumentos. Cuando Satanás le venía con un versículo, Jesús le decía, porque escrito está. Derribaba los argumentos del maligno utilizando los mismos argumentos de la espada de la palabra de Dios, lo mismo que tú te decías. Siento que tú quieres decir algo. No, Fluye. porque esa es la única herramienta que la Biblia nos ha dado para rebatir o para contrarrestar los ataques de Satanás, la palabra de Dios. Porque no es que diga que te reprendo, diablo, que te ato, diablo. La Biblia no nos enseña eso. El verso que tú mencionabas en Judas dice eso, que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás. Entonces, ¿acaso somos nosotros superiores a los ángeles? Jamás. Donde la misma Biblia habla en el Salmo que nos hizo un poco menor que a los ángeles. Y en hebreo. Y en hebreo. Entonces, no somos superiores a los ángeles. Y el arcángel Miguel no se atrevió a reprender a Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero hoy en día vemos en las iglesias a personas diciendo, te reprendo, diablo. Pero no es una práctica bíblica. Es como que la palabra te reprendo sería como la llave para que el enemigo salga corriendo. Como que ellos entienden que es el argumento. Te reprendo. Y eso como que la llave. Es interesante que estas personas viven atando el diablo, pero como que lo atan mal porque se vive desatando. Entonces te ato, diablo, y al otro día tienen que volverlo a atar porque se desató el diablo. Entonces, sí creemos que el único que tiene poder y potestad para reprender a Satanás es el Señor. Por eso Santiago nos dice que nos sometamos a Él, que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Nosotros no tenemos que pelear con Satanás. Porque el mismo Éxodo 14:14 dice, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Tú ahorita ponías el ejemplo del celular, de la influencia. Espérate, y la... es importante que tú sepas que si tú no te has suscrito a nuestro canal, tienes que arrepentirte. Te va a llevar el diablo. Así que suscríbete y comparte este contenido. Pero si tú tienes argumento en contra de eso, déjalo en la caja de los comentarios. Recuerda que es con la palabra de Dios que vamos a presentar argumentos. Con respeto, porque si no te bloqueamos. No, puedes comentar lo que tú quieras, no te lleves de él. Mira algo, ahorita tú decías el ejemplo cuando el demonio influencia al cristiano, que eso es lo que hace, pero cuando es poseído. Y tú pones el ejemplo del celular. Ahora la pregunta sería, cuando esa batalla en el cristiano, esa influencia en el cristiano, me está arropando, me está diciendo coger el celular, a esto, y eso me está por vencer, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo venzo esas acechanzas del enemigo, esos dardos del enemigo, esos ataques del enemigo? ¿Cómo yo venzo esa guerra espiritual en mi interior? Porque hasta ahora podríamos verlo como que es algo externo, pero ¿qué hago cuando es algo interno? Como dice Santiago, sometiéndote a Dios. Es la única forma, someterte a Dios. Porque si hoy en día estamos siendo tentados, ¿por qué tú crees que es? Porque nos gusta. Yo estoy convencido de que la tentación llega a mi vida porque nos gusta. Y porque tenemos una vida espiritual débil. Exacto. Porque cuando estamos en la vida verdadera, vamos a estar fortalecidos. Pero cuando ya tú dejaste de orar, de congregarte, de leer la palabra de Dios, obviamente que tu vida espiritual va a menguar. Y va a ser más fácil que te puedan atacar, que te puedan hacer daño. Entonces, en esos momentos que estás vulnerable, lo que tienes que hacer es someterte a Dios, volver a su palabra, volver a orar y volver a hacer la voluntad de Dios. Esa es la única forma de resistir. Cuando ellos vean, que el tipo está metido con Dios, no podemos hacer nada, claro, va a huir de nosotros. Por ejemplo,
cuando mis deseos en mi carne me están llevando a hacer algo indebido, esos pensamientos, según 2 de Corintios, cuando me dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ahora me dice cómo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi pensamiento, me someto a Dios, pero mis pensamientos me están diciendo que no. Pues yo esos pensamientos lo que hago es que los llevo cautivo, es decir, lo esclavizo, lo llevo preso y digo, no es lo que voy a hacer, y lo someto a la obediencia de Cristo. Eso es como se vence una guerra espiritual en el interior cuando la batalla se está dando en el sentido de que te está influenciando a hacer algo que no sea agradable delante de Dios. Efectivamente. Y ahí mismo, y si están influenciando a alguien contra mí, ¿qué debo hacer? Si están influenciando a alguien. Ejemplo, si un demonio te está influenciando a ti para hacerme daño a mí, entonces, ¿qué yo debo hacer? No, someterme, la misma idea, someterme, llevando a cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo es la obediencia a Cristo? La palabra me da muchas estipulaciones de que yo debo amar al prójimo, que debo servir al prójimo, de que debo honrarlo, no devolver mal por mal. O sea, eso es someterme a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo fue la obediencia? Manifestarte amor. ¿Tú sabes y no solo eso, orar por ti, porque la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Y si yo estoy viendo que tú estás siendo influenciado por el diablo, que es cierto, mi deber es orar por ti en secreto para que Dios te fortalezca, para que Dios te libre de las tentaciones del mal, para que Dios no te permita seguir siendo instrumento de Satanás. Ese es mi trabajo, ¿no? Y decir que que Manuel es un hijo del diablo. Ese no es mi trabajo, porque la Biblia dice en Gálatas que si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces mi trabajo es que si yo estoy siendo atacado por ti, porque tú estás siendo influenciado por Satanás, es restaurarte con espíritu de mansedumbre, orando por ti y aplicando la palabra de Dios en mi vida y manifestándote amor, obviamente. Pero yo no puedo manifestarte amor si no tengo la intención de restaurarte. Escucha, presta atención a lo que vamos a decir. Si te desviaste, vuelve a mirar para acá. Cuando el texto habla que debemos someternos a la obediencia de Cristo, tú sabes toda la información que carga esta oración. ¿Cómo se sometió Jesús a obediencia? Cuando el enemigo le perseguía, cuando su familia lo abandonaban, cuando era escupido, cuando era bofeteado, cuando fue crucificado, cuando fue injuriado, cuando fue burlado. Aún así, Jesús no se atrevió a proferir juicio o a atacar o a condenar al otro, sino que se sometió. Entonces, esa es la obediencia de Cristo. Cuando el otro te hace el mal, tú no le vas a hacer el mal al otro porque te vas a someter a la obediencia de Cristo. Por eso Jesús dijo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que lo maldicen y orar por los que lo persiguen. Y Jesús fue el claro ejemplo, porque si algo tenía Jesús, que lo que decía, lo vivía. Sí. Por eso cuando él estaba siendo azotado, cuando le clavaron los clavos, cuando estaba allí en la cruz, las palabras de Jesús fueron estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, cuando alguien te está atacando, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca? Yo creo que esto es suficiente para reflexionar y saber que sí, todos tenemos una batalla, pero dicha batalla no se manifiesta con los demonios, ni revolcándose en el suelo, ni llevando al descontrol, ni venciendo a los demonios regionales, sino más bien resolviendo tu conflicto interno, porque la operación más fuerte que hace el enemigo en un cristiano es cuando tú le abres la puerta a tu vida, cuando tú cediste a las tentaciones, ya tú abriste ese espacio, ahora tú vas a tu comunidad de fe con esa misma apertura y tú haces que Satanás se meta dentro, porque tú vas ahora con chisme, tú vas con un corazón cargado de chisme, ya te iba a decir, influenciado por el enemigo. Y cuando tú vas a la iglesia, llevas el chisme a la iglesia y produces el problema, llevaste al diablo a la iglesia. Por eso, cierra la puerta de tu vida a toda acechanza del enemigo, porque eso va a afectar directamente a toda la persona a tu alrededor. Casi siempre que somos atacados porque estamos en pecado. Entonces, la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si tú hoy en día estás viviendo una guerra espiritual, lo primero que debes hacer es examinarte cómo estás caminando en el Señor. Y si te das cuenta que no estás caminando como debería, pues arrepiéntete y empieza a someterte a la voluntad del Señor.
Si tienes alguna otra pregunta para darle continuidad a este segmento, si te ha parecido muy bueno el segmento, por favor, déjalo en la caja de los comentarios, suscríbete, comenta. Nos vemos entonces en la próxima y Dios te bendiga mucho.